Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos del canal Pentecostales del Nombre RD. Una vez más, bienvenidos. Aquí estamos también con el hermano Hilber, continuando este programa que veníamos explicando acerca del origen del pueblo de Israel bíblicamente. Hermano Hilber, bienvenido. Gracias, hermano Jensen, Dios lo bendiga. Amén, amén. Pues aquí el objetivo es poder continuar donde esta segunda parte del video. Quedamos en que el Señor pues usa a Moisés para sacar al pueblo y de ahí en adelante, ¿qué sigue? ¿Cómo es que entran a la tierra prometida? ¿Cómo es que se dan todos estos sucesos? Porque el objetivo es ver Israel cómo se forma una nación, cómo es su territorio, todas estas cosas según la Biblia. Sí, de la salida de Egipto por mano de Moisés, ya pasa el tiempo del desierto, porque la idea de Dios era introducir al pueblo en un periodo muy corto de tiempo, pero a raíz de la incredulidad, sobre todo de Israel, entonces la Biblia dice que no pudieron entrar al reposo que Dios les prometía a causa de incredulidad. Entonces Dios los sentenció a estar 40 años en el desierto hasta que murió toda aquella generación. Y la nueva generación fueron los que entraron, y de esa antigua generación pues estaba Josué y Caleb. Entonces, ya la muerte de Moisés, entonces Josué el sucesor y el encargado de entrar a la tierra prometida y repartir la tierra, que cuando uno lee el libro de Josué, entonces vemos una serie de milagros. Algunos se preguntan cómo puede Dios estar como avalando esto, siendo de que estaban derramando sangre, pero resulta de que Dios usó a Israel como una arma de juicio. De todas formas, Dios es soberano, y los cananeos para ese momento, eh, las prácticas, la idolatría y una cantidad de cosas que hacían, se corrompió la tierra. Entonces, por esa razón Dios usó a Israel como arma y los expulsó de esa tierra, y entonces fue repartida al pueblo de Israel. Oh, muy bien. Entonces, hermano, ya cuando entran por medio de Josué a la tierra que Dios le prometió, ahí es que ya forman la nación como Israel, ahí ya están en su propia tierra. ¿Y qué sucede después de esto? O sea, porque llega un momento donde también salen de ese lugar. Sí, bueno, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley, le dio todo como para la ordenanza de la nación, las leyes, preceptos, decretos, estatutos. Entonces, esto era para que la nación de Israel eh, fuese excelente, y de hecho Dios llamó a Israel para ser luz de las naciones y que las naciones conocieran a Dios a través de ellos. Entonces es interesante porque entonces la Biblia dice que cuando ya Josué les ha repartido la tierra, toda aquella generación sirvieron a Dios y obedecieron a Josué. eh, Cuando ya estaban en un momento, ya habían entrado, entonces Josué se para delante del pueblo y les dice: escogeos hoy vosotros a quién vais a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, eh, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A partir de ahí, entonces, el pueblo rectificó su compromiso de obedecer a Dios, y toda aquella generación pues se mantuvo así.
El problema estuvo en la nueva generación, porque entonces dice que murió Josué y todos aquellos ancianos, y se levantó una nueva generación que no conocía lo que Dios había hecho por el pueblo, y entonces ya ellos nacieron en un estado muy diferente, tenían todo, tenían abundancia, y se olvidaron de la historia, se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Y entonces ahí vemos que se da la época de los jueces. La época de los jueces fue un periodo bastante largo, y la Biblia levantó jueces cada vez que el pueblo, cuando se veía en problemas serios, entonces clamaban a Dios, buscaban a Dios, y Dios en su misericordia les levantaba un juez. En esa época es cuando la Biblia relata que cada quien hacía lo que le parecía, como que no había quien gobernara, como que todo era lo que salga. Sí, ahí de hecho se repite y dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le O sea que parecía. en ese momento de que no había rey, de que no había nadie que guiara al pueblo, ¿cómo era el pueblo? O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el libro de los jueces se relata diferentes momentos. Hubo momentos de idolatría, momentos muy oscuros realmente, de unos altibajos muy fuertes en la nación. Y por ejemplo, por ahí está la época de Gedeón, donde entonces los madianitas subyugaron a Israel por un periodo de 7 años, y la Biblia dice que venían como langostas en multitud y arrasaban con todo, con los sembrados, con los animales y todo. Y la Biblia dice, de esta manera empobrecía a Israel. Se puede imaginar 7 años O sea que consecutivos. llegó a un punto donde ese pueblo que no tenía alguien que lo dirigiera ni nadie, se volvió pobre. Sí, claro, o sea, momentos muy duros. Pero entonces ahí nos deja una gran enseñanza cuando un pueblo, cuando una familia o cuando una persona a nivel individual se olvida de Dios, entonces pues Dios se aleja de la persona, y lo que viene es muchas calamidades, muchas situaciones difíciles. Eso le sucedió al pueblo, y entonces, pues ahí vemos la era de los jueces, cómo Dios los utilizó. Por ahí está el caso, por ejemplo, del famoso Sansón, que Sansón también tuvo mucho desorden en la vida de él y todo. Con todo Sí. eso Dios mostró su poder. Y la lectura de estos libros es maravilloso, porque uno se enriquece mirando cómo Dios en su gracia infinita siempre ha sido benévolo con Israel. Sí. Entonces, hermano, bueno, llega ese periodo donde no hay, donde están los jueces, donde la gente hacía lo que quisiera, donde se olvidaron de Dios. Y prácticamente ahí como que no había una nación como tal otra vez, simplemente eran como de, somos israelitas, pero no había quien gobernara, no había quien dirigiera ese pueblo. ¿Qué sucedió después de esto? Después de eso vemos entonces el caso de el niño Samuel, el niño que también su nacimiento fue un milagro, y cuando tiene 12 años Dios lo llama en el templo, y entonces vemos que Samuel se convirtió en un gran hombre. La Biblia dice que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ya después de esto envejece Samuel y todo, y entonces los israelitas se reúnen y le dice a Samuel que les constituya un rey como las demás naciones. Eh, Esto no fue del agrado de Dios realmente, porque el pueblo no quería que Dios lo gobernara, sino que quería como las demás Querían, naciones. Sí, querían un rey ahí abajo, sí. humano. Entonces Dios les concedió el, el- el primer rey. Ahí tenemos el tiempo
del rey Saúl, el rey David, David, y el rey Salomón, que es conocida esa época como la época de oro de Israel. Entonces, en ese tiempo, pues, la nación floreció, eh, Israel alcanzó renombre, muchas naciones en el tiempo de David, que fue un gran guerrero, pero después vino la época de Salomón, 40 años de reinado, y Ahí entonces... ya como que se afirmó el trono donde la nación, inclusive la conocían todos los demás pueblos, todas las demás naciones. Era muy admirada. La Biblia dice que iban de muchas partes a ver a Salomón, su reinado, todo lo que decían. Muy bien, entonces esa época como tan brillante el pueblo de Israel, ¿qué pasó después? ¿Qué sucede? ¿En qué momento cae? ¿En qué momento esas cosas empiezan a cambiar otra vez? Bueno, eso empieza a cambiar después de cuando ya Salomón envejeció y Salomón entró en un tiempo de apostasía y entonces cayó en idolatría, cayó en muchas prácticas de las cuales Dios A Dios no le agrada. les había dicho de antemano y entonces que no las hicieran, y Salomón cayó en eso, y entonces ya se empezaron a suscitar unas rebeliones entre el pueblo, y después vemos la división del reino de Israel, reino del norte y reino del sur. O sea que 10 ahí ya tribus, Israel quedaron a manos de dos reinos. sí, dos reinos, entonces reino del norte, reino del sur. Entonces del sur tenemos a Judá y Benjamín, y el reino del norte 10 tribus. 10 Entonces a tribus. partir de ahí tenemos la época de los reyes, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, primero, segundo. Lo que hacían cada rey de cada una de las dos naciones. Sí, entonces hay algunos nombres de reyes, tanto para Judá como para Israel. Entonces se repiten los nombres. Entonces hay muchas cosas, hasta hubo guerras en medio de ellos, situaciones difíciles, derramamiento de sangre, mucho desorden hubo después de eso. Y es muy probable que ahí, como estaba, vamos a decir, el reino dividido en sí mismo, es muy probable que ahí fue donde empezaron a cambiar las cosas. Muchas cosas empezaron a cambiar, y también una de las cosas muy negativas que le sucedió al pueblo de Israel es que ellos debían de erradicar, exterminar por completo a los habitantes de Canaán, porque eran pueblos muy entregados a la idolatría. De hecho, hoy una cantidad de cosas que encontramos que pareciera que son actuales, modernas, astrología, Todo eso era de el la tarot, antigüedad, todo eso, sí, adoración a los astros, una cantidad de a los cosas, mismos eso, ángeles. sí, ellos lo practicaban todo eso. Entonces Dios le dijo a Israel que debía deshacerse de todo eso para que después no le fuesen de tropiezo. Entonces, al ellos no cumplir la orden que Dios les había dado, entonces, al final Dios los dejó, la Biblia dice, para probar a Israel. Muy Entonces bien. Israel no resistió, porque empezaron entonces a copiar las costumbres y De esos cayeron pueblos y de esos cayeron pueblos, en sí. desobediencia a Dios Sí, y más bien haciendo ese tipo de costumbres y cultura de otros pueblos. adorar dioses, adorar mucho los dioses que esos Esculturas. pueblos tenían, bueno, una cantidad de situaciones que se dan ahí. Entonces, vemos en el libro de los reyes y las crónicas, esos, hubo reyes muy malos, pero también algunos que buscaron a Dios, por ejemplo, el rey Josías, el rey Ezequías. Hubo algunos reyes que en algún momento empezaron a buscar a Dios de corazón, y el pueblo entró como en especie de un avivamiento, y celebraron la Pascua, volvieron a celebrar algunos ritos y algunas fiestas y todo eso que debían de celebrar cuando estaban bien espiritualmente, pero en la caída de la fe, apostasía y todo eso, hasta el libro de la ley lo Lo descuidaron. dejaron Sí, refundido. claro. Entonces cayeron en todo eso, hasta que al final pues fueron
invadidos por Asiria y también Babilonia. Fueron llevados cautivos a Lugares. esos lugares y entonces ya de ahí en adelante encontramos por ejemplo, la época del profeta Daniel. Una pregunta, hermano Hilber. Entonces, en ese momento donde ya lo invadieron estas naciones y fueron cautivos, prácticamente el pueblo desapareció. O sea, como nación, Israel como nación, ¿o qué pasó a ellos? ¿Cómo siguieron Sí, siendo? claro, porque entonces ya hay esa interferencia de reyes extranjeros, que de hecho ahí es donde empiezan los tiempos de los gentiles. Ahí es donde empiezan los tiempos de los gentiles, cuando ya entonces el pueblo de Israel empieza a ser como asediado, es por naciones gentiles. Entonces hay unos que se quedan, los más pobres y todos son dejados en la tierra para que cultiven y todo, y los otros, los que más importantes y todos fueron llevados a esas naciones por un periodo de 70 años, que de hecho, 70 años cautivos. sí, de hecho el profeta Jeremías les profetizó a ellos, Dios les habló, porque Dios es un Dios que habla antes de él. Lo que necesitamos es aprender a Escucharlo. escucharlos. Y entonces el pueblo no lo escuchó y esas profecías quedaron ahí, pero Dios hablaba por medio del profeta de que a los 70 años ellos retornarían, regresarían. O sea, la promesa De de ese Dios para ellos, sí. cautiverio para volver otra vez a ser la nación de Sí. Israel. Oh, muy bien. Entonces, después del cumplido todo esto de que regresaban como nación otra vez, duraron 70 años como esclavos en cautiverio y luego regresaron como nación. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, antes de esto, por ejemplo, en la época de el rey Salomón, es donde se construye el primer templo. Y ese templo fue destruido por los babilonios. Cuando llevaron cautivos al pueblo. Sí, cuando llegaron cautivos y todo, en esa época fue destruido el primer templo y los vasos sagrados, todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5 encontramos la fiesta que hizo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, una fiesta pagana y en la que llevó los vasos y empezó a beber allá y todo. Y ahí es donde aparece una mano que en la pared, que una mano escribiendo sola ahí, y está Mene Mene Tekel Uparsin, pesaba sido en balanza, fuiste hallado falto. Y ahí es donde termina el imperio babilónico. Entonces, es interesante todo esto porque también encontramos la época de Esdras, Nehemías, Esther, y también encontramos cuando se cumplen el tiempo de la cautividad, se cumple también la promesa de Dios para ellos y Dios pone en el corazón de estos emperadores el conceder permiso para que entonces los judíos regresaran a la tierra y empezaran otra vez a reconstruirla, las murallas, la Como ciudad, nación, sí, como una como nación nación, otra sí. vez. Muy bien. O sea que sucede esto, ellos fueron cautivos, luego vuelven otra vez a formarse como nación, vuelven a recuperar su libertad, vamos a decirlo así. Y a partir de ahí, ¿qué más sucede? Bueno, suceden muchísimas cosas, pero entonces así a grosso modo tenemos ya al regreso de ellos, prácticamente ahí está ya la última parte, la de donde aparecen los profetas menores, y ya lo que tenemos es como esa historia de lo que ellos profetizaron, y se dan los 400 años de silencio que hay entre Malaquías al Evangelio de Mateo. Ah, ok, ok. Porque entonces ahí, de hecho, cuando regresan a la tierra, construyen el segundo templo.
y Que es el que aparece ya en las historias, en los evangelios, lo que... sí, a donde el Señor hizo su entrada y hizo un azote de cuerdas y entonces dice, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí. A ese templo fue que el Señor entró, en el segundo templo que fue reconstruido, y que la construcción del templo y las murallas y todo duró un tiempo de 49 años, duraron reconstruyendo todo Entonces, esto. después de esos 400 años que ya viene la época del Señor Jesucristo, donde eh, estaba el pueblo como nación, pero tengo entendido que también estaban bajo el imperio romano, o cómo era que se manejaba eso, o sea, eran de los romanos, estaban, ¿cómo era que manejaban cautivos o manejaban un tipo de gobierno ahí? Bueno, para entender esto ya nos tocaría que entrar a lo que es el libro del profeta Daniel, porque es interesante en el libro del profeta Daniel cómo se da ya en profecía el sueño que tuvo Nabucodonosor y también lo que a Daniel se le muestra acerca de las 70 semanas. Ahí ya entraríamos en esa parte, que es una parte muy, muy interesante. Ok, entonces, bueno, entonces ya estamos aquí en la época de Jesucristo, en la época donde está Israel como nación y bueno, podemos ver cómo bíblicamente llegó a ese punto. Ahorita lo que pudiéramos hacer en un programa más adelante es a partir de Jesucristo a la fecha hoy en día, qué ha sucedido, ¿no? Eso Eso es pudiera ser un análisis más adelante. Pues hermano Hilbert, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo a usted por acá para que le explique a todos los que están viendo y quieren conocer un poquito más acerca de este pueblo de la nación de Israel, que todas pues las noticias están hablando de él. Los invito a que lean la Biblia y que puedan aprender un poco más acerca de ese pueblo de Dios. Amén, hermano. Así es. Bueno, el Señor les bendiga, que estén muy bien.